En el episodio de hoy vamos a ver cómo las emociones se generan. Acuérdate que venimos hablando de las emociones y aparte de eso, vamos a hablar de los componentes de las emociones y son 4 componentes. Aunque estos dependen muchas veces de la fuente en que estés mirando los componentes, los que voy a traer acá son como quien dice para mí los más lógicos y yo sé que te van a servir en el proceso de autoobservación. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Bienvenido a este episodio donde vamos a tratar los componentes de las emociones. Como estamos desglosando las emociones, vamos a hablar de lo que significan las emociones en el sentido de los componentes que tienen, para que yo siento que cuando desmenuzamos las cositas, para la mente es mucho más fácil entender el proceso y sobre todo para la autoobservación. Que la autoobservación nos acompaña en cada momento para poder hacer los cambios duraderos que van a significar esos espacios de creación que queremos atraer en nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar diciendo cómo se generan las emociones. Yo creo que todos hemos sentido emociones fuertes, ya sean muy positivas o no, y cuando se dan muchas veces no nos damos ni cuenta, sino que ya llegaron y explotamos o nos sentimos felices o colmados de esa emoción y muchas veces no nos detenemos a sentir o a pensar por qué sucedió esto. Entonces el espacio que quiero crear hoy es para que tú entres más en las emociones y te observes y te empieces a preguntar ¿cómo nació esto? ¿De dónde nació esto? Y cuando sientas una emoción, te des cuenta, ahora que te voy a contar cuáles son esos componentes, te des cuenta de cuáles son o identifiques esos componentes de las emociones. Entonces empecemos con decir que la palabra emoción proviene del latín emovere y este significa el impulso que induce a la acción, como mover. Y cuando tú piensas en una emoción que sientes, te das cuenta de que si te dio, por ejemplo, un miedo terrible, que es una emoción fuerte, entonces tú sales corriendo y ni siquiera pensaste, sino que en el momento en que ya te diste cuenta, ya estabas corriendo y ibas a 1 milla de distancia. Precisamente porque es emoción emovere, mueve al cuerpo, genera una energía de tal manera que tú ya te fuiste o le diste el puñetazo al otro, ¿cierto? Porque era una emoción de miedo, por ejemplo. Entonces, recuerda que la semana pasada habíamos hablado de 3 términos básicos al comenzar el podcast que fueron la energía, la frecuencia y la vibración. ¿Y por qué es importante que los recordemos? Porque en uno de los componentes que vamos a hablar hoy está ese componente energético, vibratorio, eléctrico, poderoso de la emoción. Y lo vamos a traer a colación y entonces es bueno recordar estas terminología de energía, vibración y frecuencia. Y esto pues como te digo lo vamos a necesitar más adelantito en este episodio. Ahora recuerda que también hablé de Bruce Lipton y de su libro Efecto Luna de Miel. Y en ese libro recordemos que dice que los átomos están compuestos por vórtices de energía y que esto significa que las moléculas que están compuestas por átomos son también entonces vórtices de energía. Y por último, como somos seres humanos compuestos por billones de células, entonces ¿qué somos nosotros? Vórtices de energía. Entonces esta energía está interactuando todo el tiempo a través de nuestras emociones, a través de la parte material que nos conforma y todo esto no son pedazos aislados de cada uno de nosotros, ¿cierto? Todas las emociones son entonces energía también y la energía se mueve, tiene una frecuencia vibratoria y la energía se forma y se transforma porque sabemos que la energía no se pierde, ¿cierto? Es más bien definida como que nunca se acaba o que no se pierde o que se esparce o que quién sabe dónde está. No, se forma y se transforma, pero no se destruye. Cuando hablamos de la vibración, vamos a recordar un poquito qué significa el movimiento oscilatorio de un cuerpo
porque las partículas que lo forman también se mueven o tienen ese movimiento de arriba a abajo. Esa es vibración. Por ejemplo, cuando tú estás brincando la cuerda, no sé si tú jugabas ese tipo de juegos con saltar la cuerda, uno muchas veces enviaba como una culebrita. Así es la vibración, ese movimiento oscilatorio. Y la frecuencia es la cantidad de veces que sube y baja una onda de energía durante un segundo y se mide en hertz. Entonces, tú te acuerdas que si tú cogías ese lazo de saltar y lo movías más rápido, empezaba a hacer crestas mucho más pegaditas. Esa es la frecuencia. Entonces la frecuencia es en un segundo cuántas veces hay esas cresticas o cuántas veces suben y bajan, para que así nos demos cuenta de la frecuencia entonces vibratoria de esta onda. Y las emociones son una frecuencia vibratoria que toman forma, son cambiantes y transitorias. A ver, ¿por qué es una frecuencia vibratoria? Por lo que acabamos de decir, que entonces es energía, la energía tiene vibración, toman una forma porque se manifiestan de acuerdo a tus acciones, son cambiantes. ¿Por qué? Porque en un momento tú estás feliz y luego triste, y son transitorias porque no estás todo el tiempo en una sola emoción. Aquí voy a decir algo bien importante y es que quiero ligar las emociones con el momento presente. ¿Por qué? Porque el poder que existe dentro de nosotros de crear nuestra realidad existe en el momento presente. Ahí es donde tenemos el poder para hacer los cambios, aquí mismo y ahora, en nuestras propias mentes, en nuestro propio vivir. Entonces, las emociones son como quien dice esa herramienta en ese momento presente que nos van a ayudar. Y la emoción se genera como una respuesta a un acontecimiento que está fuera de nosotros, generalmente. Aunque si viene de un pensamiento, pues está internamente afectándonos. O un suceso interno, ¿cierto? Como un pensamiento, una imagen o una conducta que uno recuerda de algo que no le gustó. O como respuesta a una creencia. Y esto viene de la parte interna, que en algún momento sucedió cuando eras chiquitito, pues por ejemplo, ¿cierto? Pero puede haberse quedado dentro de ti como una creencia. Entonces la emoción se genera como una respuesta a un acontecimiento externo o interno. ¿Por qué hago esta referencia? Porque cuando te empiezas a mirar, quiero que mires o quiero que veas si esa respuesta que estás dando viene de un acontecimiento externo o interno. Porque si es externo, es algo que está sucediendo en ese momento. Generalmente, a no ser de que hayas sufrido, por ejemplo, un trauma que hace que cuando tengas, por ejemplo, una situación parecida o que te dé un gatillo para que algo se suelte, entonces tú vuelvas a sentir eso o esa emoción que no sabes ni de dónde viene, pero de pronto te coge un pánico, por ejemplo. Hay ejemplos de esto de personas que han sido, por ejemplo, aporreadas fuertemente y fue un suceso traumático y en el proceso se han desmayado y resulta que cuando eso estaba sucediendo, como era una situación tan difícil que estaban viviendo, su subconsciente, como graba todo, sigue grabando y digamos que en ese momento se oía un perro ladrar. Entonces, en el subconsciente se quedó esto guardado y cuando la persona vuelve a vivir una experiencia de este tipo, entonces, no, ni siquiera directamente de este tipo, sino que cuando una persona vuelve a vivir una experiencia o similar o a escuchar, por ejemplo, un ladrado de un perro, la invade un miedo y no sabe por qué. Esto es muy normal y la persona puede que no tenga ni idea de dónde viene eso y es porque en el momento en que perdió la conciencia, en ese momento traumático que estaba viviendo, el perro ladró y eso le quedó grabado. Entonces se asoció el perro ladrando a la experiencia tan difícil que esa persona tuvo. Entonces esto puede suceder, pero generalmente las emociones se generan como respuesta organizada a un acontecimiento externo o interno, pero que uno tiene más o menos una idea, ¿cierto? Ahora, primero, ¿cómo funciona, cómo se presentan las emociones? Entonces, primero uno percibe el evento, es decir, te das cuenta de algo o entra algo en tu campo de percepción, así te das cuenta. Y de ahí tú le das una valorización o una valoración.
¿Qué quiere decir? Que tú dices, esto es importante, esto no es importante, esto me ofendió, esto no me ofendió. Entonces, por eso hay gente que anda por el mundo y que lo están insultando y le importa un pepino. No le importa. ¿Por qué? Porque esta persona aprendió de que ese tipo de actitudes o de situaciones no lo afectan. No se alinean con este tipo de experiencia. Eso es problema del otro que está gritando y echándome madres, por ejemplo, y yo no tengo por qué negociar mi paz en ese momento, ni perder mi aplomo, ni mi paz, ¿cierto? Y hay otras personas que si alguien les habla un poquito duro, entonces usted me está ahí respetando y se van a los golpes con la otra persona. Entonces, todo eso depende de cómo percibe uno ese evento en ese momento. Por eso siempre decimos que una respuesta depende de cómo nosotros miremos la situación. Y lo malo es que esto sucede en fracciones de segundo. Muchas veces ni lo pensamos, sino que damos una respuesta inmediata y ¡tum!, se dio. Ahora, ya después de esto se genera una reacción neuropsicológica, pero primero le dimos la valoración, ¿cierto? Que se hace de una manera casi que instantánea y hace que te comportes de una forma u otra. Ahí viene la parte del comportamiento, una respuesta. Otro punto a reconocer acá es que somos seres que están en constante cambio de emociones. Entonces, pretender vivir una vida sin problemas, entre comillas, y siempre con una emoción de paz, de amor, de felicidad, es complicadito. Porque estamos en este tipo de experiencia que como característica principal es terrestre y envuelve o involucra directamente sentir emociones, ¿cierto? Y las lecciones están en la manera como respondemos a las emociones. Un momento puedes estar feliz y al siguiente pues estás en un espacio de miedo, por ejemplo, dependiendo de lo que estés viviendo o lo que se esté registrando dentro de tu campo de percepción y cómo lo calificas. Este movimiento de emociones sigue y sigue y sigue. Por eso cuando nos contaban, por ejemplo, que el Buda respondía a cosas de una manera muy calmada, o Jesucristo cuando estaba cargando la cruz y alguien le preguntó, por favor, cúrame, cúrame. El otro ni siquiera le importó que Jesucristo estuviera en el Vía Crucis cargando semejante pedazo de palo de cruz y con corona de espinas y sintiéndose mal y doliéndole. No, lo primero que hizo fue pensar en él mismo, pero Jesucristo no respondió de una manera violenta, sino que le dijo que ya estaba curado. Otro le hubiera dicho, pero mira este descarado, ¿cómo se le ocurre? En vez de ayudarme, mire lo que está haciendo. Esto es un ejemplo de una persona que puede manejar sus emociones y entender al otro de una manera muy, pero muy sabia. Entonces las emociones son estados, es decir, formas temporales compuestas de energía y que están en constante flujo. Un constante flujo que nos ayuda a evaluarnos en el momento en que suceden para pensar, decir, sentir, entender qué está pasando. Son como quien dice esos bumpers, esos pedacitos que le van diciendo a uno, esos pedacitos o esas, no sé, como cuando uno va a jugar bolos y ve las cánulas que están a los lados que no tienen protección, entonces la bola se le va a uno por ahí cuando uno no juega bien bolos. Pero las personas que son muy jóvenes, pues cuando van al boliche ponen esos bumpers o esos pedacitos que suben, que son como unas mallas, como, ¿cierto?, que permiten que la bola siga su curso normal. Entonces, para mí las emociones son como ese tipo de cosas que son bumpers que nos están ayudando y nos están diciendo por ahí no, por ahí no. Entonces, esto es lindo que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si estás deprimido, no puedes permanecer deprimido siempre, porque las emociones no son estados permanentes. Son en personas que viven esta emoción muy frecuentemente estados más duraderos, porque pasan de la depresión, pero no siempre tú vas a encontrar una persona depresiva que nunca vuelva a sonreír o que todo el tiempo esté sintiéndose deprimido. Son como rachas. Y cuando se están presentando mucho más frecuentemente, obviamente esta persona pues anda más deprimida, pero no siempre toda una persona va a estar a todo momento, 24 horas al día deprimida.
Y si estás deprimido, no puedes permanecer allí toda la vida. Incluso la persona más deprimida se ríe de vez en cuando y la persona más triste también sonríe y la persona que está feliz y riendo también podría llorar en un momento. O sea que somos una escuela acá increíble en esta tierra en cuanto a las emociones. La idea es que las emociones son temporales y cuando ya se empiezan a presentar constantemente en tu vida, quedándose allí como instaladitas, es cuando se presenta el problema o muchas veces un estado anímico en el que ya hemos caído y hay que organizar, pero no tenemos que esperar a que esto suceda, por eso estamos trabajando las emociones. Ahora de acá vamos a pasar a los componentes de las emociones. Estos son los 4 mini espacios o los 4 mini puntos en el que quiero que nos observemos y que los tengamos a flor de piel y a la mano para que los comprendamos y veamos cada uno de nosotros, a ver, ¿dónde está ese componente de la emoción que yo me observo en él y en el momento en que yo vivo esta emoción que de pronto me está causando daño y a las personas que están alrededor mío también le está causando daño? A ver, ¿cómo puedo ver ese componente para encontrar la solución? Entonces, los componentes son relacionados entre sí, interdependientes y dinámicos. No son separados, por allá uno se presenta un día, otro no. Cuando hay una emoción, estos todos se presentan y están aquí, hola, para decirte, mire lo que está sucediendo. Entonces tenemos 4 componentes y uno es el mental, otro es el de la frecuencia vibratoria de la emoción, por eso lo definimos cuando empezamos el episodio. Otro es el fisiológico, biológico de la emoción y por último tenemos el conductual de la emoción. Pero si tú vas a otras fuentes te vas a dar cuenta que no siempre dicen que hay 4 componentes de las emociones. Entonces acá he traído los que a mí me gustan y como siempre te he dicho, no me creas, tómalo, aplícalo, si te gusta y te sirve pues quédate con él y si no pues sigue buscando otros, que para eso estamos en un mundo libre, ¿cierto? Entonces cuando hablamos del primer componente, vamos a hablar del primero, es el componente mental de la emoción. La energía emocional está ligada a tus pensamientos. Lo que dice tu mente. La mente no es sinónimo de cerebro, aquí vamos a hacer esta diferenciación, sino que la mente es la que nos está conversando, hablando, diciendo, y por eso está tan ligada a los pensamientos. Además, dependiendo de las creencias, nuestra mente va a empezar ese chateo tan tenaz que a veces no podemos ni organizar. Entonces, la mente genera un flujo de energía constante de pensamientos, de interpretaciones mentales, de interpretaciones sensoriales y perceptivas. Comentarios que identifican a uno mismo y a los demás en ciertas situaciones. Además vienen los recuerdos del pasado, las rupturas de relaciones de pareja, la interpretación de experiencias presentes, aquel me hizo, la compañera de trabajo me miró feo y resulta que ese día ella tenía conjuntivitis y no podía mirar bien, pero entonces ya uno empezó con su mente a generar ese flujo de energía constante de pensamiento y también te da narraciones sobre el futuro. Entonces la mente hace una cantidad de cosas que te pueden causar emociones que no son tan placenteras. Como también el que vive en las nubes y su mente le da todo este tipo de chateo, de conversación que no le deja ver la realidad. Entonces cuando llega la situación, se estrelló porque la persona toda hora piensa que todo es divino, que todo es color de rosa, que no hay nada que haya malo o que no ve la realidad muchas veces, entonces lo que sucede es que también se estrella. La mente se mueve de pensamiento en pensamiento. Obviamente, por eso cuando trabajamos con una meditación, por ejemplo, lo que queremos es hacer que nuestra mente sea de todas maneras muy calmada y que silencie esa conversación constante. Y los pensamientos toman forma. Como ya sabes, son cambiantes y transitorios y los cambios continuamente de pensamiento van a ocurrir, te gusten o no. O sea que hay algo acá que es entender que los pensamientos cambiantes son parte de nuestra experiencia humana. Cuando ya hablamos del segundo componente, que es la frecuencia vibratoria de la emoción, vamos a encontrar el voltaje de la emoción, pero expliquémoslo un poquito más profundo,
para que podamos desglosar esta parte de la frecuencia vibratoria. Recordando entonces lo que dijo Bruce Lipton, podemos entender que cada célula de tu cuerpo tiene una vibración de vida. ¿Estás consciente de ella o no? Es dependiendo de cada persona. Lo que está dentro de nosotros está vivo en este momento que tenemos el ánima, el alma, y está imbuido de esa fuerza y de esa energía vibratoria. Por eso es que cada célula está comprometida con la energía y con el potencial de resonar completamente con esa fuerza vital. Cada célula de tu cuerpo se ve afectada por la frecuencia de la vibración de la emoción que tú estás manifestando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú sientes mucho amor y lo esparces y lo estás sintiendo frecuentemente, entonces eso es lo que vas a manifestar alrededor tuyo también, porque por estar dando esa vibración, eso es lo que vas a traer. Esa resonancia se presenta. Entonces, los que resuenan parecido se empiezan como a encontrar y ahí es donde se da la maravilla. Por eso, cuando no estés sintiendo una emoción tan buena, hay que poner cuidado porque esa resonancia es lo que va a hacer que tú atraigas eso mismo que estás sintiendo. No está tan bueno, entonces hay que ponerle ojito. Y esto ocurre en todo el cuerpo como un mecanismo perfectamente integrado y sincronizado. No es solamente hacia afuera, sino también en nuestro cuerpo. Lo que estemos sintiendo se va a ver afectado por esa frecuencia de la emoción que estamos sintiendo a nivel celular, a nivel subatómico. Aquí hay dos partes importantes y es reconocer la parte del cerebro y la parte del corazón. No somos solamente lo que pensamos, ¿cierto? Los pensamientos en el cerebro ocurren a través de las neuronas y las neuronas cerebrales humanas reciben señales eléctricas de miles de otras células. Y las dendritas, que son esas terminaciones, ayudan a incorporar esa información para que las células puedan responder adecuadamente. Cuando la actividad eléctrica del cerebro se presenta, se puede medir siempre está presente, se mide con un electroencefalograma. ¿Y quién no ha conocido este? O sea que hay actividad eléctrica allí, ¿cierto? Y en cuanto a las emociones, la actividad permanente del corazón también es eléctrico y se puede medir con un electrocardiograma. Entonces mira que hay medida de electricidad en el cerebro y en el corazón. Ya se sabe que los pensamientos y las emociones influyen en la conductividad eléctrica de todo el organismo. Y como ya me has oído decir, donde hay electricidad hay magnetismo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ley de la física newtoniana. ¿Quiere decir esto qué? Que estos influyen en la creación de nuestro campo electromagnético. ¿Qué son estos, Marcela? Las cargas de energía eléctrica que se están presentando en tu cuerpo. Ya dijimos que pensamientos y emociones tienen una carga también y una energía, que el cerebro produce una actividad eléctrica así como el corazón, y donde hay electricidad hay magnetismo. Cada célula también lo tiene, cada órgano también lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto está formando nuestro campo electromagnético, nuestra aura, nuestro biocampo. Entonces, los diferentes estados de tus pensamientos y las emociones van a generar variaciones de transmisión eléctrica en tu cuerpo, claro, y en tu campo electromagnético. Y en función del tipo de pensamiento y de emoción, tu organismo y tu energía van a sufrir los cambios. Y esto se ve en las personas que son súper saludables. ¿Quién no ha tenido la tía súper divina que siempre está riéndose, de buen humor, que no le pasan los años, que la enfermedad no la coge, que se murió de 98 años, que mejor dicho, increíble? Y el tío gruñón que tenía problemas con todo el mundo, que se murió solo y lleno de achaques, o no lleno de achaques, pero con problemas difíciles, y la viejita, la tía de nosotros, se murió, fue acostadita en la cama dormidita. ¿Eso será que no tiene mucha relación con el pensamiento y la emoción, la manera como vivimos y las expresiones de las emociones en nuestro cuerpo físico y su repercusión?
Pregúntate a ver. Ahora pasemos al componente fisiológico o biológico de la emoción y se manifiesta en el cuerpo con sensaciones físicas. Cuando tú estás teniendo un recuerdo, por ejemplo, de algo que te sucedió hace muchísimos años, digamos en tu juventud, y resulta que eras parte de un grupo súper genial y cuando menos pensaron todos se fueron y te dejaron a ti tirada como una papa frita, por ejemplo, y ni siquiera te llamaron y tú te sentiste abandonada, eso te dejó una mella. Eso te dejó una marca que muchas veces lo recuerdas hasta hoy. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una respuesta en ese momento que no se olvidó y tuvo una respuesta biológica. Se me cayó el alma, decimos muchas veces. ¿Por qué? Porque supongamos que esa persona a la que rechazaron o todos los amigos se fueron al escondido y no le dijeron a ella se sintió fuera del grupo. Se sintió tachada, eso la hizo sentir triste y eso dejó una marca con esa emoción. Y de ahí que las emociones tengan ese poder de llamar a los sentimientos. Entonces, si tú estás recordando esto, ¿qué va a hacer? ¿O qué va a pasar en tu cuerpo? Va a hacer que ese componente fisiológico se vuelva a desencadenar. Esa sensación de tristeza, esa emoción de tristeza o de abandono, va a hacer que las partes químicas de tu cuerpo reaccionen, bueno, las partes químicas no, que los órganos reaccionen y que tú sueltes esos químicos que van a hacer que tú te sientas de nuevo con esa, por ejemplo, abandono, esa incapacidad, esa tristeza, todo esto. Y esto causa problemas si tú constantemente estás reviviendo situaciones que no han sido placenteras. Por ejemplo, cuando te da ira, sientes que tu cuerpo se prepara para la acción y porque te das cuenta que la respiración se pone fuerte y te da calor y el corazón se acelera, la presión arterial se aumenta, se intensifica la tensión, contracción muscular, mejor dicho, ya estás listo para correr o para ponerte a pelear porque liberas las hormonas del estrés. Y la energía emocional, sensaciones físicas, por ejemplo, ocurren a partir de una reacción fisiológica biológica. La energía emocional también se puede almacenar como bloqueos de energía estancados en el biocampo del cuerpo. Es más, en el biocampo de cada órgano, porque ya se sabe que hay una capa, como que yo digo una capa, pero es un campo electromagnético que rodea a cada órgano. Entonces, por eso hay escuelas de estudio de ciertas, por ejemplo, las consecuencias de la enfermedad o de las emociones con la enfermedad y dicen que, por ejemplo, cuando una persona ha tenido muchos sentimientos de ira, pueden ir a cierto órgano del cuerpo. Con el tiempo, las energías emocionales obsoletas, acumuladas y el sufrimiento emocional frecuente o a menudo se presentarán como signos o síntomas físicos. ¿Cómo así? Cuando ya tú sientes el dolor de cabeza, los problemas gastrointestinales, las enfermedades del corazón o esos grandes eventos fisiológicos como un ataque al corazón, ¿cierto? Un ataque al miocardio. Ya esos son ejemplos fuertes de un tipo de emociones que han estado rigiendo esta persona y que por supuesto hay que ponerles atención. Como ves, las emociones tienen componentes diversos que hacen que tu campo electromagnético varíe positivamente o no. Eso depende de ti. Lo que queda es poner atención y ser consciente de lo que las personas te dicen alrededor y cómo te afecta, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que vives, para poder discernir si estos pensamientos y emociones aportan o no a tu biocampo. Esto solo se logra con la autoobservación. Y una vez te acostumbres a observarte, vas a encontrar que hay emociones que te atacan o aparecen una y otra vez, o sea que son recurrentes y muchas veces sin darte cuenta. Por eso mírate. Otras veces verás que te has acostumbrado a sentir de cierta manera y que no es lo mejor para ti, pero tú ya lo das por normal. Ah, sí, es que yo toda la vida he sido así. Pero no es cierto. Algún momento de tu vida aprendiste esta sensación, esta emoción y te la apropiaste y se volvió una emoción que se siente continuamente y te acostumbraste a vivir en ella. Si logras esto, mirarte y darte cuenta de qué emociones están presentándose más frecuentemente que no son tan buenas para ti, vas por buen camino, pero muchas veces no es tan obvio.
Y es por eso que te invito ahora en este momento a que experimentes lo que significa trabajar en tus emociones y por eso hoy te invito a unirte al reto. Son 4 días para trabajar en ti con la guía del manual de emociones y 2 sesiones en vivo que te van a ayudar a enfocarte en las emociones que deseas liberar o en las que quieres profundizar para transmutar. Son 4 días, 2 clases en vivo con ejercicios prácticos. Te inscribes, que aquí te voy a dejar el link. Yo te paso las clases o los enlaces a las clases en vivo que van a ser por YouTube. Y otros 2 días vas a recibir correos de parte mía para que trabajes en forma individual con mi guía y que te llega en un PDF para que tú identifiques y transmutes la energía que está atrapada en ti. Entonces es una oportunidad de cambio y de experimentar cómo se siente esto a través de ejercicios prácticos. Y comienza el lunes 20 de marzo a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. En las notas del episodio te dejo el link de la inscripción y también en mis redes en Instagram, que me encuentras como @marcelahede, y en Facebook, que me encuentras como @hede.marcela. Y ya sabes que este es un trabajo de práctica, vamos a hacer, así que te invito. Ahora continuemos con el componente conductual de las emociones. Este es el último. Y esto lo haces dependiendo de lo que hayas percibido. O sea, el comportamiento depende de lo que tú percibas y de la valoración que le diste a lo que viviste y de los cambios que se hayan dado biológicamente. Uno primero valora, percibe y luego ya le da a uno el valor y ya llega esa cosa biológica a invadir todo tu cuerpo. Y es allí que das una respuesta de comportamiento. Esto pasa en fracción de segundos. Cuando hay emociones incómodas como la ira, habrá una reacción en cadena de acciones que lo expresan, por supuesto, o cualquier emoción. Este comportamiento es interdependiente a la energía emocional y a los pensamientos. En el ejemplo de la ira, que dijimos que había una conducta de evitar o de actuar, lo que puedes hacer es que expresas las emociones como quien dice yéndote a golpes, ¿cierto? Pero si la estás evitando, puede ser que te tomes un tranquilizante y te hagas el bobo. Lo importante es expresarlo de una manera sana. Y allí encontramos el dilema de la expresión o la represión. Expresar emociones como esta tiene la capacidad de intensificar la energía de la emoción y por tanto una repercusión mayor en tu biocampo. Ahora, es tu turno de coger toda esta información y comprenderla para observarte y entender qué está sucediendo en tu vida con respecto a las emociones. Porque como sabes, es lindo escuchar el podcast y entenderlo. Y aquí voy a unir este final con algo que me parece muy lindo del libro de Louise Hay, que habla al inicio de la efectividad del poder que está en el momento presente. Para eso es que estamos haciendo este tipo de cosas, para mirarnos en el presente y también para darnos cuenta de qué traemos del pasado que se está manifestando en nuestro presente. En el libro de Sana tu Cuerpo, ella dice al inicio, la efectividad del poder está en el momento presente. Y lo voy a leer tal cual. Aquí dice, aquí mismo y ahora, en nuestras propias manos, no importa cuánto tiempo hayamos tenido pautas negativas o una enfermedad, una mala relación, apuros económicos u odio a nosotros mismos. Podemos comenzar a cambiar hoy. Los pensamientos que tenemos o que hemos albergado y las palabras que hemos empleado repetitivamente han creado nuestras experiencias hasta este momento. No obstante, eso es pensamiento pasado. Ya lo hemos tenido. Lo que escogemos pensar y decir hoy, en este momento, creará el mañana y el pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. La efectividad del poder está siempre en el momento presente. Aquí es donde comenzamos a hacer cambios. ¡Qué idea más liberadora! Lo voy a dejar ahí para que terminemos y nos demos cuenta que para generar ese cambio hay que comenzar a observarnos y es desde el presente que lo podemos hacer. Una vez más, te invito a que te inscribas al reto de las emociones. Te dejo el enlace aquí debajo y nos vemos entonces la próxima semana.